Buenas tardes y bienvenidos otra vez a Versión de Arte. Hoy tenemos un dúo donde con ellos dos artistas, uno como historiador y una escultora, fotógrafa también podemos decir, y vamos a hablar de un texto que está relacionado muchísimo con una exposición que hemos terminado hace poco de verla en Gambara. Y vamos a tratar sobre El río del cielo, que es el título del texto que puso Francisco Javier San Martín a la exposición de Pilar Soberón en Gambara, que se llama Viajes de Jung. ¿No es así? Sí, buenas tardes. ¿Qué tal, Javier? Bueno, tenéis micro, o sea que Muy no hace bien, falta que os... Buenas tardes. Bueno, vamos a entonces quizás de una forma virtual hacer un viaje, imaginando que estamos en esa exposición y donde lo que llama primero mucho la atención es esa cabaña de materia vegetal y donde pues hablas seguramente de los cimientos de la construcción, pero cuéntanos un poco cuál ha sido esa propuesta. Pilar. Bueno, la idea principal en un comienzo fue la idea de construir un invernadero, un lugar para la vida, un lugar para habitar y un lugar también como para la creación. Entonces, por mi proceso de trabajo, consistía en ir recolectando esas clematides, que yo les llamaba filococos, y ir construyendo, y se ha construido, digamos, ella sola a base de coleccionar y acumular. Uh-huh. En tu texto, Javier, hablas de que el cimiento es una parte importante de una construcción y, sin embargo, esta ubicación geométrica no tiene esa estabilidad ni siquiera ese peso de fuerza hacia el suelo. ¿Tú cómo lo interpretas? Bueno, no es que lo tenga, sino que lo niega, diríamos, ¿no? El sentido de la arquitectura como una apropiación del espacio fíjate qué palabra, inmueble. Ajá. Pues lo que plantea Pilar evidentemente es una arquitectura fluida, una arquitectura de crecimiento, en la cual precisamente la negación del cimiento es lo que le da esa fluidez y ese carácter transitorio, ese carácter de crecimiento, ese carácter vegetal. Y ese espacio de urbe, es como prehistórico, es decir, que tú el tiempo lo llevas hacia atrás en vez de hacernos una propuesta más de vanguardia. Nos hablas quizás de un tiempo en retroceso. Bueno, ahí quizás el volver quizás a esa especie de primera construcción, ¿no? Es decir, aquello que se necesita realmente para vivir, te hace retroceder a cuáles fueron las primeras construcciones, ¿no? Del hombre. Y ahí me llamaba mucho la atención en el texto de San Martín, como hablaba precisamente de que el hombre comienza con lo vegetal. Claro, ese comienzo con lo vegetal es el comenzar con aquello que tienes a manos, y lo que tienes a mano es precisamente la naturaleza. Bueno, Javier, ahí estás aludido a explicarnos por qué ves esa necesidad del artista de ir hacia esa máquina del tiempo, ¿no? Bueno, en realidad yo no veo ni mucho menos el trabajo de Pilar Soberón como un trabajo retrospectivo en el que, diríamos, intenta separarse de la actualidad para acercarse a lo arcaico. Está clarísimo que Pilar trabaja en el contexto contemporáneo. Otra cuestión es que el arte de Pilar intenta llamar la atención sobre ciertos elementos de sostenibilidad, sobre ciertos elementos, ya no solo sobre sostenibilidad, quizá no sea la palabra más específica, sino elementos de una recomunión con el espacio natural que en la urbe contemporánea están olvidados. Quiero decir, por resumirlo, que Pilar Soberón es una artista contemporánea, sí, que trabaja en el lenguaje contemporáneo, pero que intenta volver a unir aquello que la sociedad industrial, la sociedad de las pantallas, la sociedad digital, pues está dejando de lado. Y lo que es cierto es que en esta exposición hay como una dualidad entre la forma de dialogarnos, ¿no? Esta necesidad de tema tuyo, cuando vemos, por ejemplo, las fotos, ¿no? Así como la arquitectura es mucho más matérica, la emoción por ese vegetal, esa fragilidad.
En las fotos vemos la técnica más moderna quizás, luego también esa necesidad de invertir los sentidos, ¿no? Arriba es abajo, abajo es arriba, en fin. Cuéntanos un poco ese diálogo que hay entre esa dualidad de presentación. Bueno, quizás a mí lo que me interesa es quizás, bueno, de una manera muy sencilla, casi como un juego, es poder, no sé, dar la vuelta a la realidad con la simple acción de conectarte como con otro mundo, ¿no? Quizás para percibir lo que tenemos al lado, lo ves siempre, si lo ves siempre desde la misma perspectiva, es como una visión estática y única, y con el simple gesto de invertirlo consigues acceder a otra realidad partiendo de la que ya tienes. Entonces es de alguna manera descubrir lo que tienes, ¿no? Que quizás es un poco como la sensación que nos rodea, ¿no? Que estamos en este lugar, estamos en este presente, pero a la vez no se ven las cosas, pasan un montón de cosas desapercibidas, ¿no? Y el poder, este simple giro, pues te posibilita el abrir los ojos. Bueno, también está el elemento espejo, que tú hablas también de Alicia, y sí, bueno, algo tiene que ver con lo que dice ahora Pilar, ¿no? También. Sí, y yo creo que la metáfora, cuando vi por primera vez las fotografías del río en las que el agua estaba abajo, que estaban invertidas, me vino a la mente una cosa que conocía, pero que aprendí cuando estuve en los campos de refugiados de Tinduf, en el Sáhara Occidental. Y es que los saharauis, desde que no tienen una literatura escrita, ellos a sí mismos desde hace siglos se llaman cazadores de nubes. Y van en la zona del Sáhara Occidental, pues hay zonas en las que llueve cada 4 o 5 años, y entonces ellos se enteran donde ha llovido y ahí llevan sus camellos, y ese sentido de seguir a las nubes, de cazarlas, está ligado con otra mitología, también característica del pueblo saharaui y de otros subsaharianos, que es la idea de que hay un río que va por el cielo. La tierra está absolutamente seca y el río va por el cielo. Y claro, esto es lo que lo uno con lo que dice Pilar de, bueno, a veces tenemos que mover las cosas para descubrir lo que tenemos delante y no somos capaces de ver. Y al darle la vuelta es cuando verdaderamente descubres que aquello tiene otra forma y que aquello se convierte en un elemento poético. Y quizás también para llegar a alcanzar aquello que es difícil, por ejemplo el sol, cuando lo tenemos ahí reflejado en el agua, parece como que lo puedes tocar, ¿no? Y la sorpresa es que no es caliente, es frío. Entonces también me decía, si también se desdibuja, ¿no? Si yo muevo el agua, hay un desdibujo de ese sol que yo lo veo perfectamente reflejado si no toco, ¿no? Quizás también hay un poco de eso, de alcanzar en ese reflejo del agua en tu poesía, ¿no? A la hora de hacer esa fotografía hay una necesidad de buscar aquello, como dice Javier, que visto de otra manera, pues lo vemos y lo entendemos de otra forma, o encontramos más cosas. ¿Cómo es, Pilar? Pues quizás sea una manera para mí es una manera de atraparlo. Cuando está en el agua se convierte en una luna. Y las nubes, sí, es como una especie de paisaje invertido, un paisaje nocturno, pero que se da en el día, es diurno. Entonces se produce como, no sé, una especie de enamoramiento de la luna, pero a través del sol. Es algo muy extraño, pero simplemente porque cambia de medio, pasa de estar en un medio de aire, ¿no?, a estar en un medio acuoso y se comporta de otra manera. Y cuando se comporta ahí en esa superficie, acaba desvelando como una calidad mucho más metálica. Es muy absorbente en ese sentido. Yo me he visto a mí misma muy atrapada en ese espacio del agua, de no poder salir de ello. Pero porque te abre de nuevo, pues de alguna manera es como una puerta que te abre a otro mundo que sucede ahí debajo, que está sucediendo debajo del agua y que es de alguna manera el sol el que lo activa, el que lo pone en funcionamiento. Si no, parece que no estuviese latiendo. Luego hay una foto también sobre el estanque, donde parece que el silencio es necesario, ¿no?, para que haya otros sentidos que afloran. Y eso es lo que dices tú, Javier, ¿no? Como que, pues, como uno si es ciego, pues potencia más el oído. Seguramente pues hay algo de por ahí, ¿no? El tema del estanque, hay una lectura que es necesaria, ese momento de paz y de silencio para escuchar algo más. ¿Qué hay que escuchar, Pilar?
en ello, en ese momento que tienes en esa obra. ¿Qué hay que escuchar? Pues lo que tenga que salir. Quizás lo más interesante es no ir con un juicio predeterminado de lo que tenga que aflorar, ¿no? Quizás es el dejarte desvelar por la sorpresa de eso, que siempre es enigma, siempre es algo que no está, no sé, es como que está siempre como cifrado o escondido, no es algo claro, no sé cómo explicarlo. Es difícil, porque es impalpable. Es como que te llega una especie de como de latido, una presencia que está ahí, que tú ves que eso está en ebullición, que está en un cambio constante, que hay una creación, que hay una mutación, que continuamente está en transformación, pero no tiene palabras. Aquí lo interesante de este diálogo es que el artista cuando crea, tú sobre todo Pilar me decías que a veces te dejas llevar, aunque tienes una intención, ¿no?, de buscar algo concreto, pero partes de la nada. Y sin embargo, cuando tú analizas el trabajo de Pilar, ya está terminado, y entonces la lectura pues es otra, es una lectura propiamente de la obra terminada, ¿no? Entonces, sobre este tema, por ejemplo, tú como voyeur, cuando analizas y como historiador el trabajo de Pilar, tú ves que es un trabajo totalmente atado, ¿no?, donde ella tiene una razón de trabajo. Bueno, yo creo que si hiciéramos un ranking de artistas de aquello, digo ranking, ¿no?, una clasificación de artistas de entre los que tienen, digamos, el 100% atado dentro, que se llaman artistas del proyecto, ¿no? Sería, por ejemplo, Mondrian, ¿no?, que lo organiza, o artistas cuyo nivel de proyecto sería como cero. Vamos a pensar en Pollock. Yo creo que Pilar Soberón se acerca un poco más, voy a decir una cifra, se acerca más hacia un 6 o un 7, se acerca más hacia Pollock, se acerca más hacia lo abierto, no solamente por los materiales que emplea, que son reflejos. Los reflejos por definición no se solidifican, ella los tiene que puntear para recogerlo en determinado momento, los reflejos sobre el agua, ¿no?, cuando la naturaleza se mira a sí misma, pero que son totalmente cambiantes. El agua, como todo espejo, refleja todo, pero nada lo guarda. Continuamente. Yo la veo una artista más en el sentido de obra abierta, una artista que parte de materiales como los vegetales, que en sí son inestables, que han nacido y que morirán y que mientras tanto van creciendo. Un artista que en buena medida, y es una imagen muy bella, es espectadora de su propio trabajo. Claro. Que lanza el trabajo, pero luego se separa y observa cómo crece, cómo se refleja, ¿Tú desde una cierta distancia. Cuando fuiste a ver la exposición de Pilar, tu texto ya estaba escrito. Sí, y tuve la suerte que ella me hizo una visita guiada personal, sí, que eso es una auténtica gozada. Personalizada, explicándome todos esos detalles que tú no tienes previsto en el momento que escribes. Y lo curioso, me parece que lo estuvimos hablando además, es que cuando os visteis, ¿no?, allí in situ, hablabais tú de tu trabajo y tú de tu trabajo también sobre la misma obra, y coincidía que sin haber hablado del fondo, ¿no?, coincidíais en muchísimas cosas, y eso a mí sinceramente me parece pues increíble. Eso es perfecto, ¿no?, porque efectivamente hay una capacidad de narración visual y emocional que es capaz el historiador de captar y de hacerte el favor de escribirlo, porque qué importante es y ella, ¿no?, el favor de hacerlo. Las esculturas. Exactamente. Es que esto es lo mágico de este momento. Yo creo que sí, porque aquí hay un punto realmente de historia, lo que estamos viviendo, yo creo, en esta entrevista, y es que nos damos cuenta de que somos importantes aquí todos, ¿no? Es decir, ¿dónde está el héroe? Porque en algún momento ya ha aparecido en algún texto tuyo, por ejemplo, del artista el héroe, que es un genio. El genio, ¿no? También. Sí, es el héroe. Pero aquí todos, ¿no? Porque también la capacidad de haber trabajado la historia para entender e interpretar de una forma
con fotos, me imagino, porque le mandarías fotos a Javier, ¿no? Sí, sí, pero también conversaciones. Pero de todas formas, yo creo que lo clave, conociendo la obra de Pilar desde hace 20 años, claro, es que nos comunicamos sin palabras. Claro. Y no es ese mito de no necesitamos hablar para entendernos. Es que conozco su obra hace años, su obra tiene un desarrollo bastante orgánico, no tiene de estos estirones, sino que se va desarrollando y en cierta medida te sientes en casa mirándola. Claro. La conoces. ¿Y tú entiendes que es necesario el escrito? Porque al final, después de una exposición, Sí. ¿qué nos queda? Pues nos queda esto, señores, este catálogo que tenemos aquí en nuestras manos, y que aquí, gracias a que lo tenemos en foto y en texto, pues nunca se nos olvidará este momento que es, pues bueno, de un tiempo, de un momento, ¿no? Donde una exposición ha durado un mes, pero esto es para siempre, ¿no? Y tú me decías, Javier, cuando hemos entrado a tu casa, pues mira, yo aquí tengo catálogos que compro siempre que voy a ver una exposición, y que ahí los tengo porque sé que en algún momento me van a servir para algo, ¿no? Entonces, qué bonito, ¿no? Qué interesante y sobre todo qué completo. O sea, hay Sí. distintas ramas que nos sirven para entendernos mejor, porque en el fondo esto es para entendernos mejor y de una forma sensible, ¿no? Sí. Y luego el estudio de la psicología, de la filosofía, de la antropología, todo eso también son argumentos que me imagino tú como artista tendrás siempre de alguna manera en mente, pero tú como historiador también, no solamente es historia. Por supuesto. Sí, Por supuesto. a mí me llamaba la atención, comentando con Javier San Martín, bueno, tanto su texto como las obras, que cuando estábamos allí en la exposición, era que había encontrado quizás las claves a las que yo había llegado después de hacer mi propio proyecto, mi propia investigación artística, la importancia del sol, la importancia de las culturas arcaicas, la importancia de todas esas cosas que históricamente estaban ahí, ¿no? Quizás que yo me había dado cuenta al terminar, al ver, él las había captado después al ver las imágenes de otra manera, ¿no? Es decir, que dices, claro, es que todo eso está ahí, ese peso histórico está ahí, el darte cuenta de la importancia de los distintos ritos, de los mitos, es decir, todo eso que está ya ahí, de alguna manera forma parte de todos, de la humanidad. Y el conectar con ellos es un poco lo que hacemos, tanto desde el punto de vista pues, de la creación artística o de la creación literaria. Estamos conectados con eso. Tenemos que terminar una frase porque nos apetece decirlo, Javier. Y tú también, Pilar, vete pensándola. Una frase. Bueno, pues por ejemplo, hablando de Pilar Soberón, que es una paisajista de otra manera, que es una paisajista fuera del marco del paisajismo clásico y tal, una frase que la leí quizá hace 35 años así, de un diario de Paul Cézanne que recogió Émile Bernard, en la cual Émile Bernard, emocionado, recoge lo que le ha dicho Cézanne comiendo y le dice: ante el paisaje ahora ya no podemos ser ingenuos. Qué bonito. Qué bonito, qué bonito. Muy bonito, precioso. Pilar, qué difícil ahora, ¿no? Sí. ¿Cómo te Bueno, Cézanne, voilà. Bueno, pues yo haría uso de una cita que una vez utilicé de Gaston Bachelard, que decía: absorbemos la noche gracias a lo que en nosotros hay de hídrico. Qué bonito también, precioso. Bueno, pues yo tengo que decir una frase. Bien. Pero nada, muy corta. Mettre à l'ordre. Es decir, es lo que hemos hecho hoy. Intentar ordenarnos para que podamos ser entendidos y sobre todo para sentir lo importante que es esta ciencia que es el arte. ¿Os parece bien? Me parece perfecto. Genial. Bueno, pues muchísimas gracias. Espero que esto se repita otra vez, donde el artista mire a los ojos al historiador y el historiador al artista y puedan decirse lo que a veces a la almohada se lo dicen y por fin a la cara ellos lo terminan de construir. Muchísimas gracias. Gracias. Y hasta la siguiente. Gracias. A ustedes, ya saben, vayan a ver exposiciones y lean mucho arte. Gracias.